Hola, bienvenidos al tercer y último día de nuestra 12ª Jornada Académica Internacional Psicosomática, Sujeto del Cuerpo, Cuerpo del Sujeto. Mi nombre es Mayra Leos. Y mi nombre es Natanael Carrillo Guevara. Y estaremos a cargo de la conducción de este día. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra segunda sede en calle Vicente Guerrero, número 215, Colonia Centro, Texcoco, México. En esta ocasión, la Jornada Académica Internacional se realiza con motivo de la celebración del 8º aniversario de la fundación de nuestra institución Clínica Psicoanalítica. En este aniversario, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que han hecho esto posible, que esta institución sea una realidad. Queremos agradecer a nuestras familias, amigos y colaboradores que nos han apoyado en cada paso de este camino. Gracias por su comprensión y cariño, y por creer en nuestra misión institucional, que es difundir la importancia del psicoanálisis en la actualidad. Feliz 8º aniversario, Clínica Psicoanalítica. Bueno, comenzamos con la conferencia magistral titulada La imagen inconsciente del cuerpo, a cargo del doctor Alejandro Montiel Barrero. Agradecemos anticipadamente al doctor por su tiempo y dedicación. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Anáhuac y maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro de Ley, donde actualmente estudia el doctorado. Se dedica a la clínica psicoanalítica y a la docencia a nivel maestría y licenciatura en distintas universidades. Desde hace 17 años, imparte la asignatura acerca del pensamiento de Winnicott en la maestría de Psicoterapia Psicoanalítica del Centro. Es supervisor clínico e imparte conferencias sobre temas vinculados al psicoanálisis, el cine, la literatura y la cultura. Sin más, le cedo la palabra, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder estar con ustedes. Y además el tema de las jornadas creo que es un tema muy interesante y muy retador. A mí me llamó la atención este juego de palabras, ¿no? Que ponen en el título de sujeto del cuerpo y cuerpo del sujeto, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de significados. Efectivamente, pues estamos sujetados, ¿no? De una u otra manera a nuestro cuerpo. Y también es cierto que el sujeto, ¿no? Tiene como una cierta corporalidad que de una u otra manera vamos a ver en el caso del paciente psicosomático que sea perturbado. La intención de mi plática en esta ocasión va a ser tratar de abordar este fenómeno de la enfermedad psicosomática desde dos puntos de vista como muy particulares, ¿no? Por un lado, va a ser poder platicar un poco de la idea que tiene François Dolto acerca de una noción y un concepto que creo que puede enriquecer mucho nuestra práctica, que se llama la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Y por otro lado, voy a platicar acerca de la visión de Donald Winnicott de la enfermedad psicosomática. Creo que uno de los temas que nos puede ayudar para empezar a platicar tiene que ver con las dificultades que nos propone el paciente psicosomático, ¿no? Eh, ese tipo de paciente, este tipo de sujeto que llega aquejado al consultorio, a la sesión analítica, llega aquejado por un malestar, ¿no? Que pareciera tenerlo viviendo una realidad física o una realidad mental de una manera muy particular. Eh, yo escogí estos dos autores, por un lado porque la imagen del cuerpo, como la plantea Dolto, nos va a transmitir una sensación, me da la impresión de continuidad, de ser uno mismo, ¿no? De poder ver cómo una gran cantidad, digamos, como de imágenes de nosotros mismos se están poniendo en juego en la sesión. Y por otro lado, platicar de Winnicott debido al, pues digamos que al trabajo que él hace para situar este tipo de padecimiento en un marco de interrelación, ¿no? Es llamativo que generalmente cuando se habla de
el trastorno psicosomático, de la enfermedad psicosomática, inmediatamente se crea una especie de ilusión, yo creo que perturbadora de nuestro trabajo, que está relacionada con la idea de que cuerpo y mente son dos fenómenos opuestos, ¿no? De que por un lado está la vivencia que tiene que ver con el cuerpo, que generalmente lo tenemos a pensar no como cuerpo psíquico o como representación del cuerpo, sino lo tenemos a pensar como organismo, ¿no? Hay pacientes que llegan aquejados de problemas orgánicos y que en el curso del tratamiento nos van dando la impresión de que hay algo, digamos, como en esa forma de experimentar su organismo que los mantiene en un estado de disociación. Eh, es muy común pensar que el trastorno psicosomático se encuentra en el discurso, digamos, como muy difundido, la idea de que va a ser un manejo interdisciplinario, ¿no? Porque por un lado hay que solucionar el problema del cuerpo y por otro lado hay que solucionar el problema de la mente. Winnicott en algún momento cayó en una serie de realizaciones que fueron muy importantes y muy revolucionarias para él. Una de ellas es muy famosa. En una reunión de la Sociedad Psicoanalítica, él se levanta muy inquieto y como teniendo una epifanía y acaba formulando una frase, ¿no? Que en un primer momento le resulta enigmática a quienes lo rodean, que dice que el bebé no existe, ¿no? Lo que nosotros llamamos bebé es, en el mejor de los casos, una construcción que la mamá hace de un organismo que está tratando de vincularse con él y está tratando de identificarse, ¿no? Con lo que pueden ser las necesidades primitivas del organismo del bebé, ¿no? Al decir bebé, dice él, no podemos hablar de un bebé que está flotando en el espacio, que es independiente completamente de los padres, sino dice, cuando yo veo un bebé, me imagino a los padres, a los brazos que lo sostienen, a la carriola en donde está, al ambiente que lo rodea. Ese bebé que a veces vemos como un otro ajeno, en realidad está inmerso ya completamente en la vida cultural y en la vida social de la familia. Y hay otro momento también de estos de epifanía de Winnicott, en donde él empieza a maravillarse un poco de cómo hay pacientes, que generalmente son los pacientes neuróticos, que llegan al consultorio por una dificultad en sus vínculos, ¿no? En sus relaciones interpersonales. Hay cosas que les ocurren en relación con su manera de vincularse, generalmente, con su manera de entender a quienes le rodean y el paciente, digamos que en algunos momentos acaba siendo o acaba conociendo aspectos muy novedosos o muy discordantes de él mismo, ¿no? Pero justamente lo acaba viviendo en el vínculo del otro. Y en cambio, dice Winnicott, hay pacientes que llegan aquejados por un problema que ellos identifican como un problema mental, ¿no? Winnicott tiene un segundo momento de descubrimiento y dice, no hay tal cosa como una mente, ¿no? La mente que describen los pacientes que llegan generalmente con una organización no neurótica es una especie de producción de ellos mismos que han estado usando generalmente como para protegerse de la experiencia o de la continuidad de su experiencia entre cuerpo y algo que le llama Winnicott la psique, ¿no? Hay una dificultad, ¿no? Para poder percibir el fenómeno psicosomático como una continuidad. Dice Winnicott que médicamente se le pueda ver como problema del cuerpo y problema de la mente, no quiere decir que dentro del conocimiento científico y en el conocimiento personal que se desarrolla en el curso del análisis, nosotros nos podemos dejar seducir por tal cosa como que cuerpo y mente están disociados o más apropiado en el lenguaje de Winnicott, cuerpo y psique, ¿no? Lo que va encontrando Winnicott es que este tipo de pacientes han estado con una dificultad para simplemente ser, ¿no? Sino que han estado teniendo que construir una serie de mecanismos defensivos o un tipo de estrategia adaptativa que les permite hacerse de una mente a falta de poder comprender y de poder ligar lo que son las experiencias de su cuerpo.
¿no? Esa mente va a ser una construcción, ¿no? Que involucra como circunscribir la experiencia corporal y la unión, digamos, como de la, de la elaboración psíquica con las fuentes vitales, y va a producir una mente que sustituye cuidados que en algún momento debieron haber sido provistos por el otro. En ese sentido, creo que viene a cuento ahorita empezar a platicar un poco sobre la imagen inconsciente del cuerpo, ya que esta François Dolto también describe como una base de los problemas psicosomáticos y en general como un problema que todos podemos enfrentar en algún momento, la dificultad para poder simplemente ser, ¿no? Y poder ser con naturalidad y tener, digamos, como que la invasión de ciertas imágenes corporales o ciertas formas de funcionamiento que igual acaban acotando el campo de nuestra experiencia. Entonces, mi intención es platicar un poquito sobre ese acotamiento de la experiencia que vamos a ver en muchas de las personas que se analizan, pero también las vamos a ver en el caso de la persona que está aquejada por un trastorno psicosomático, ¿no? Hay algo que además en términos culturales, ¿no? En la actualidad resulta como muy urgente poder ir pensando y que vemos exteriorizado en una gran cantidad de manifestaciones sociales, ¿no? Pareciera que es una época en la que la gente está especialmente enfrentada e insatisfecha de su propio cuerpo, ¿no? Ya sea porque se siente que el cuerpo está disociado de la sensación de ser una persona, por ejemplo, a partir del género o a partir de las características óptimas que se supone uno imaginariamente desearía tener. Así como también nos vamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, en el intercambio en redes sociales, una proliferación de discursos que hablan sobre una fantasía vital o una ocupación que tiene la gente a la hora de vivir, que consiste no tanto en vivir, sino en desear estar muerto, ¿no? Como en no querer afrontar los dolores de la vida, en no sentirse capaz para poder desarrollarse y comprender la experiencia de estar vivo, inmersos en la cultura en la que estamos. Y digamos que hasta hay memes, ¿no? Que tienen que ver con el deseo de morir, con la idea de estar muerto por dentro, como pensando que se comunica en ese momento, ¿no? Como un aspecto disociado del sí mismo que realmente mortifica o desvitaliza a la persona. Eh, Dentro del libro de la imagen inconsciente del cuerpo de François Dolto, hay una anécdota, una viñeta clínica que llama mucho la atención y que creo que de una u otra manera es una imagen, así como la que vamos a hablar de la imagen inconsciente del cuerpo, que viene a ser como una especie de imagen inconsciente del problema psicosomático. Dolto comenta el caso de una niña que consulta su mamá y la lleva a tratamiento por una dificultad respecto a sus inhibiciones, ¿no? En parte a veces la niña se vuelve ingobernable, no hace las cosas que pareciera muy natural que quisiera hacer, ¿no? Como que prefería siempre optar por mejor no hacer nada o mejor inhibirse, ¿no? Por mejor no vivir. Y en otras ocasiones se muestra como una chica tremendamente complaciente y tremendamente adaptada a los cuidados de la mamá, a tal grado que pareciera adaptarse como muy resignadamente, ¿no? Digamos como a los cuidados. Y esta chica, lo que le llama la atención a Dolto es que en la primera entrevista, cuando ella conoce a la niña, va la niña y entra al consultorio y es una chica muy dicharachera, ¿no? De una personalidad muy bonita, ¿no? Muy dinámica, muy creativa. Se pone de pronto a dibujar cuando Voltaire le propone la actividad de dibujar y se pone a dibujar un florero, ¿no? Y dibuja un florero que pone ella, que digamos, como mucho cuidado en el florero, pero corona el florero con una serie de flores que son muy exuberantes. Eh, el florero está cortado así como en un corte transversal y entonces de ver que el florero tiene agua dentro, ¿no? Así como si fuera una mirada imaginativa de qué es lo que está alimentando la planta, ¿no? No es el florero en sí mismo,
sino es el contacto con el agua que le está nutriendo. Y en un primer momento, pues, Dolto no le toma demasiada importancia. El tema es que la segunda ocasión asiste la niña y la mamá entra también a la entrevista y Dolto ve cómo se opera en la niña un cambio muy grande, ¿no? De haber estado en esta situación en la cual ella era como también de una personalidad exuberante, muy vital, muy propositiva. De repente la niña se aparta un poco de la conversación de Dolto y la madre y se pone a dibujar y dibuja un florero, ya de una forma como un poco más descuidada, un poco más rígida, ¿no? Y tiene unas flores, pero las flores están marchitas. Y a Dolto le extraña mucho cómo en ese momento pareciera exteriorizarse otra imagen y otra representación de sí misma, ¿no? Una representación que no tiene esta mirada intuitiva, en donde no se tiene contacto ni le parece importante el poner el tema del agua dentro del florero. Y por otro lado, pues le impresiona la desvitalización de la planta y de la chica. Dolto lo que va a pensar es que estos dibujos son la expresión inconsciente de la relación que tiene la niña con su cuerpo. En un primer caso, la relación era muy vital, mientras que en el segundo, la relación con esta fuente vital que hacía florecer su persona se encuentra impedida. Dolto piensa que la presencia de la madre modifica la imagen del cuerpo que tiene la niña en ese momento, ¿no? Puede ser a partir de simplemente la presencia o puede ser a partir del talante de la madre que mueve a la niña a acomodarse, ¿no? O a dejar de que su vida deje de abrevar, digamos, como de esta agua primordial, ¿no? De la cual se va a nutrir su sensación de ser, de durar, de vivir ella misma. Eh, Cuando ella ve las flores marchitas, aparece una imagen como de un narcisismo herido, y esa herida tiene que ver con la presencia de la madre, como si la presencia de la madre le quitara la posibilidad de contacto consigo misma, le hiciera perder justamente como ese flujo, ¿no? Digamos que la anima. Eh, Dolto, al pensar en este caso, se da cuenta que en la medida en que la madre está presente, las posibilidades de la niña de desplegar su vitalidad se ven acotadas tremendamente, ¿no? Que en esa relación de deseo que puede tener la madre y que puede tener la niña con el deseo de la madre y con su propio deseo, hay áreas ciegas que impiden que la niña pueda acceder a una forma de ser más completa o a una experiencia actualizada de su propia forma de vivir su experiencia. Deja de ver su cuerpo como capaz de la vida que tenía cuando mamá no se encontraba presente, ¿no? Cuando pudo simplemente ocuparse en ser y en vivir y no necesariamente en estarse protegiendo de los peligros que le implicaba la madre, ¿no? Como una defensa hacia sí misma, pero también a verse forzada muy probablemente a ocupar un lugar dentro de la mirada de la madre. Eh, Esta alteración implica también un cambio en la posibilidad que tiene la niña de relacionarse con Dolto. Cuando en un primer momento hizo una relación muy franca y muy abierta, en este segundo momento la ocasión de relacionarse pues está vedada, ¿no? Ella se porta más bien como una niña que no tiene interés, ¿no? Poco a poco Dolto nos comenta cómo pareciera que parte de este problema empieza a partir del divorcio de la madre y cómo la madre empieza a tener una nueva pareja. Y la presencia de la madre le impide, digamos, como a la chica, poderse relacionar también como con el tercero, ¿no? Con esta figura del padrastro, de alguien que la puede estimular vitalmente, que puede tener como un rostro, digamos, como de objeto de deseo para ella, pero que a partir de ahí sus posibilidades para vincularse con el mundo se empiezan a perder. Generalmente en la práctica clínica vamos a encontrar los pacientes que nos muestran de una u otra manera
cómo se va alterando esta imagen inconsciente del cuerpo y cómo muchas veces esto acaba en una inhibición o en una pérdida, ¿no? Como de una capacidad deseante o un potencial imaginativo en la persona. Hay pacientes que dan la impresión de que nunca logran desarrollarse y que fracasan continuamente en su desarrollo. Eh, Se presentan en el consultorio persistiendo, ¿no? En un discurso en torno a cómo el padre o la madre la tildaban de inútil, de estorbo, de incapaz, de poco atractiva, ¿no? Se va dando una sensación en donde los papás no ven al niño, ¿no? Como alguien que sea capaz de desarrollarse y de vivir una vida completa, sino como alguien que carece de un elemento, digamos, como fundamental que ellos no son capaces de percibir, ¿no? Para poder realmente vivir una vida de deseo, ¿no? Habrá quien, por ejemplo, agarra, digamos, como un acomplejamiento respecto a su talla o a su figura. Habrá quien sienta que no merece ser amado. Habrá quien se viva como incapaz de provocar deseo o excitación sexual en los demás, ¿no? Hay gente que va a soñar, ¿no? Constantemente como con un futuro o con un deseo que jamás hace nada, digamos, como para poder obtenerlo, ¿no? Porque cuando llega el momento de obtenerlo, pareciera transformarse el paciente en alguien que, que no es, digamos, como la persona actual, como si hubiera en ese momento el recuerdo, ¿no? De una forma de ser, una manera de ser, que le resulta inaccesible, ¿no? Los logros que en este momento está buscando tener la persona, ¿no? Hay muchos jóvenes que ahorita llegan disociados, ¿no? Entre su ambición y la posibilidad de cumplir sus ambiciones, ¿no? Podríamos pensar que sueñan, ¿no? Volar, pero en su imagen, en su impresión que nos transmiten, le faltan manos, ¿no? Le faltan brazos, no tienen piernas para andar su propio camino, ¿sí? Dolto, en su forma de exponer todo este tema, nos va a proponer distinguir entre una idea muy clásica que creo que todos tenemos, que es la de esquema corporal, y esta otra idea que ella acaba acuñando, que se llama la imagen inconsciente del cuerpo, ¿sí? El esquema corporal va a determinar al individuo como un representante de la especie humana. ¿Sí? Es un elemento inmemorial, es un aspecto que la gente a lo largo de todas las latitudes del mundo y a lo largo del tiempo generalmente ha tenido una impresión de que hay algo que lo vuelve humano, ¿no? Y que tiene que ver con una identificación que hacemos con los semejantes, ¿no? Dice Dolto que es una generalización muy bien estructurada. Es una generalización muy bien estructurada que permite que los individuos de la especie humana la compartan universalmente. Es la base de lo que podemos reconocer como antropomórfico, ¿no? En nuestra relación con el mundo y con los demás, ¿no? Hay un aspecto que tendemos a proyectar hacia el mundo y que tendemos a vivir como con completa naturalidad, que los demás tengan un esquema corporal, pues como el que compartimos, ¿no? Que tiene que ver con cierta organización del cuerpo y con una sensación de estar determinado de una u otra manera por el cuerpo, no con el cuerpo sexuado, sino con el cuerpo como una imagen, ¿no? Que más adelante va a poder servir como un camino para la estructuración de lo que vamos a llamar nuestro narcisismo, ¿sí? Ese esquema corporal va a ser algo que podemos decir objetivamente que compartimos con los demás, independientemente de la época que nos tocó vivir, ¿no? O del lugar en el que estemos. Generalmente tiende a tener aspectos conscientes, aunque también tiene aspectos preconscientes y aspectos inconscientes, ¿no? Pero es algo que cuando nos ponemos a pensar nos da la sensación de ser la estructura alrededor de la cual armamos esta otra componente de nuestra identidad que va a ser la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Es como el esqueleto básico de lo que va a ser la experiencia de ser uno mismo como ser humano, ¿no? Algo que si logramos obtener,
en principio, nos va a dar la base para simplemente poder ser humanos, ¿no? Y no necesariamente tener que preocuparnos por, por volvernos humanos con un trabajo mental extra, ¿no? Eh, este aspecto inconsciente, ¿no? Va a ser y va a acabar siendo un aspecto objetivo sobre nosotros mismos, ¿no? Generalmente cuando vamos a pensar acerca de quiénes somos, qué hacemos, qué nos caracteriza, cómo vivimos, ¿no? Vamos a tenderlo a relacionar con nosotros como ejemplares, ¿no? De la raza humana. Evidentemente puede haber dificultades en la medida en que la conformación del cuerpo no es, digamos, como la saludable, ¿no? En el caso de los niños o en el caso de los adultos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la naturaleza del cuerpo que nos caracteriza puede imponer en determinado momento daños al esquema corporal del niño. Dice Dolto que si el funcionamiento y la conformación del organismo no son íntegros, si tienen un daño o el cuerpo se encuentra incompleto o mutilado, es posible que la persona desarrolle su subjetividad desde un esquema corporal también dañado, invalidado, ¿no? Mutilado. Eh, el factor, digamos, que determina Dolto como un factor eh, importante es por un lado la capacidad cerebral, ¿no? Que pues, se tiene que encontrar de una otra manera intacta en el niño, pero también tiene que ver con la forma en la que los papás reciben al niño, ¿no? Y sobre todo en la manera que tienen los papás de estos niños que tienen alguna dificultad o algún déficit físico de poder entender y de poder identificarse con ese niño que aún así es un digno ejemplar de su especie. Eh, si la relación, ¿no? que tienen los papás con el niño va a estar muy determinada por la angustia que les provoca la incompletud del niño, va a ser muy difícil que el niño pueda experimentar un cuidado que sea apropiado para sus necesidades, ¿no? Va a ser muy probable también que el déficit físico sea ignorado, que sea que sea negado, ¿no? Que sea desmentido, que simplemente se vea omitido del trabajo elaborativo del niño con su propio esquema corporal. Hay un pasaje en este texto de la imagen inconsciente del cuerpo que me pareció conmovedor, en donde habla Dolto de un niño parapléjico, ¿no? Que está postrado en la cama, pero que tuvo, digamos, como esta posibilidad de ser acogido en un entorno humano en donde se respetó esta diferencia y se le pudo entender al niño que perdió la capacidad para caminar. La relación que describe Dolto de este niño con su mamá, pues es una relación entrañable en donde mamá está preocupada genuinamente por el niño, en donde el niño no deja de ser un objeto de amor para esta mamá y en donde la mamá logra identificarse con lo que pueden ser sus necesidades, ¿no? De este pequeño. Una de las cosas, ¿no? Que es la imagen conmovedora es cómo este niño eh, habla constantemente con su mamá y la tiene fascinada, platicándole sus deseos acerca de correr, de jugar como otros niños, de andar saltando, de ser el más fuerte, ¿no? Un tipo de comunicación que muy probablemente a otro papá o otra mamá le rompería el corazón, ¿no? Porque estaría pensando inmediatamente en la imposibilidad que va a tener ese niño para poder vivir la vida como le nace vivirla, como se imagina vivirla, ¿no? En cambio, esta mamá es muy comprensiva con este niño y logra traer, digamos, como la realidad del vínculo intersubjetivo, esta posibilidad de disfrutar con la imaginación del niño, ¿no? De disfrutar de las ganas vitales del niño. No surge el problema en un primera instancia de que él no puede hacerlo, ¿no? Sino él, en tanto ser humano, ¿no? En tanto ser viviente, es capaz de eso y más, ¿no? Por desgracia, hay cierta limitación en su movilidad corporal que le impide hacerlo, pero no desearlo ni dejar de disfrutar de eso dentro del campo de su experiencia.
¿no? Eh, es como si la mamá le dijera, ve cómo todos los niños juegan. Si tú pudieras moverte como esos niños, sin duda harías eso y más, ¿no? El hecho de que el niño pueda encontrar la posibilidad de integrar este tipo de deseo en el entorno humano, le va a dar al niño la probabilidad de que esa movilidad de la cual no disfruta en su cuerpo pueda eventualmente encontrarla en las partes móviles de su propio cuerpo, ¿no? Que pueda desarrollar una capacidad en donde, que se nutre de esas ganas de mover, ¿no? Los miembros ausentes, ¿no? Las puede encontrar a partir de los aspectos del cuerpo que sí puede mover, ¿no? Destaca Dolto como hay personas, ¿no? Que nacen sin brazos y sin piernas y que sin embargo andan caminando de aquí para allá y no pierden ocasión en encontrar y en contactar y en poseer genuinas, digamos, como experiencias vitales, ¿no? Eh, para esto, desde luego, pues es necesario que el niño tenga la comprensión y tenga la inclusión, ¿no? Por parte de sus papás. Pero si llegara a imperar la omisión, ¿no? O la negación de esta diferencia que tiene el niño con los demás, el niño se va a sentir rechazado en vez de sentirse reconocido. Si se le ve como un niño defectuoso, como un niño que es un poquito menos que una persona por tener alguna dificultad, por tener algún déficit, por pertenecer a cierto sexo, ¿no? Es muy probable que el niño no pueda nunca representar o darle esta realidad imaginativa a sus propios deseos al no contar con el esquema corporal correspondiente, ¿no? Dice, son momentos en donde tanto el niño como los padres se ven sobrecogidos por la dificultad para tolerar, pues algo que podríamos decir, el clima emocional o para tolerar el dolor emocional que se desprende de la relación, en donde va a haber que tener transformaciones, en donde va a haber que hacer ciertas renuncias, en donde se va a tener que echar mano de mecanismos sublimatorios y funcionamiento creativo, ¿no? Para poder realmente desarrollarse a partir de la persona que uno es, ¿no? Y este tipo de papás, dice, eventualmente se van a ver muy desilusionados, ¿no? Por el tipo de comunicación que pueden establecer con el chico. Y el chico se va a sentir muy desilusionado también por el tipo de comunicación que se establece con sus papás. Y eventualmente se va a ir perdiendo la posibilidad de comunicarse, ¿no? De expresarse. Y es muy triste, comentado el toque, cómo los papás se convierten en cuidadores o enfermeros o terapeutas de un hijo al cual nunca conocen, con el cual nunca hablan, ¿no? Al cual no tienen el más mínimo deseo de conocer, ¿no? Por el otro lado, el niño se empeña eventualmente en no recibir ese cuidado por parte de los otros y crearse, ¿no? Como su propia vivencia alienada, digamos, como del vínculo con los demás, ¿sí? Entonces, esta imagen, perdón, este esquema corporal, cuando se ve dañado, va a impedir mucho que se pueda establecer el otro componente de este dualismo que, que le llama Dolto la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Que sería el aspecto subjetivo, el aspecto personal, ¿no? El aspecto de una imagen móvil y una imagen viva que se va a ir dando a través de la historización de los diferentes momentos, ¿no? Que tiene el niño en relación con la mamá, en relación con el papá, en relación con el entorno, ¿no? Este niño que estaba esperando encontrar una comunicación con un otro y se acabó encontrando un vacío, ¿no? En la subjetividad del otro y en su propia subjetividad. Esta imagen inconsciente del cuerpo que propone Dolto va a ser única de cada uno y va a ser algo que va a estar cambiando generalmente muchas veces a lo largo de la vida. Depende de con quién estamos, depende la situación emocional en la que nos encontramos, depende el ambiente en el cual nos estamos desarrollando en ese momento, importa el grado de tensión, ¿no? Libidinal que podemos tener en determinado momento. Es un aspecto que nosotros construimos, ¿no? Para mediar
los fenómenos de nuestra existencia y nuestro ímpetu vital con este esquema corporal, ¿no? Se crea una imagen intermedia que permite justamente vincular la experiencia del cuerpo con una forma de inscripción o de una forma de experiencia, digamos que se vuelve muy natural después de lo que significa ser una persona completa o una persona que se caracteriza por funcionar de acuerdo a la fuente de su vida, ¿no? Esta imagen del cuerpo va a ser móvil, ¿no? Se va a estar actualizando muy frecuentemente. Es una imagen, pero no es una imagen simplemente una imagen especular, ¿no? No es una imagen que sea una imagen concreta o una imagen vacía de significado, sino es una imagen muy evocativa, ¿no? Que llena de color la vida, que llena de color los vínculos, que llena de color el propio lenguaje, ¿sí? Como esta imagen todo el tiempo está surgiendo, ¿no? En el momento presente, nos permite establecer un vínculo entre la experiencia actual de quienes somos y la experiencia de quienes hemos sido, ¿no? E incluso cabe la posibilidad de que estando en una cierta circunstancia, algo se vea resucitado o algo se vea en necesidad de aparecer que ya no sea nuestra forma de ser actual, ¿no? Que ya no sea acorde a nuestra imagen inconsciente actual, tiene una imagen inconsciente reprimida, dañada o distorsionada, ¿no? Dice Dolto que todo contacto con el otro, ¿no? Todo intento de comunicación, toda soledad, ¿no? Siempre se asienta en una imagen del cuerpo, en una imagen del cuerpo que nos sirve como soporte del narcisismo y que al mismo tiempo es una especie de narcisismo vivo que nos pone inmersos en la vida, ¿no? En el espacio, en el paso del tiempo, ¿no? Nos va dando la impresión mucho más realista de que la vida es aquella continuidad, ¿no? Que nosotros vamos construyendo de momento a momento y que la podemos construir tanto por una vivencia de estar en contacto con la vida onírica, como por una vivencia de estar impedidos de poder construir a partir de la vida onírica, sino que lo construimos a partir de una necesidad de defensa ante los momentos que en ese momento nos están resultando retadores o que nos despiertan algún conflicto inconsciente. ¿Sí? Esta imagen del cuerpo es una imagen que rápidamente puede invadir el momento, que puede traer nueva vida a una satisfacción, ¿no? Y que en determinado momento va a quedar completamente asociada ya no a una situación de corporalidad, sino a una situación de la comunicación mediante el lenguaje con los sujetos, ¿no? Cuando hablamos del problema psicosomático, decía que no podemos verlo como un problema del cuerpo o no un problema físico, ¿no? Sino es un problema que se construye al tratar de dar cuenta por medio del lenguaje o por medio de los fenómenos inconscientes de una realidad que solamente se puede apresar muerta, ¿no? Congelada y que le da a la persona que sufre el malestar psicosomático una sensación de estar con el tallo afuera del agua. Vamos a ver esta expresión de la imagen inconsciente del cuerpo prácticamente en todo comportamiento humano, ¿no? Lo podemos encontrar en los gestos, en la forma particular que tenemos de movernos, ¿no? En eso que se trasluce, en la mirada particular que podemos tener, en el tono de voz con el que nos comunicamos en diferentes momentos, y va a dar un significado muy subjetivo y muy vital a este esquema antropomórfico. Y no solamente lo va a dotar de vitalidad, sino nos va a llevar más allá de la imagen de lo que se supone que es antropocéntrico, ¿no? Antropomórfico, para empezar a hablar de una realidad humana, que es una realidad emocional, que es una realidad social, que es una realidad que construimos, ¿no? En conjunto con los demás y que generalmente
surge de una manera muy espontánea y muy natural a lo largo de la vida. Em, Generalmente, esta experiencia viva va a llevar a que tengamos una presencia que es una presencia que ya no nada más se basa en la forma, ¿no? Sino que se basa en una presencia frente al otro, ¿no? Una presencia en donde conjuntamos tanto aspectos personales como aspectos de aquellos que nos miraron y que nos cuidaron en su momento. Sí, ¿quieres decir algo, Antonio? Bueno, para poder ofrecer un espacio de preguntas y respuestas, doctor. Es que Que claro. ya, pero que, bueno, si va a dar una conclusión o algo, sin problema. Me puedo esperar unos minutos. Sí, si gustas nos podemos tomar 5 minutos. Se pasó de volada el tiempo. A Sí, lo se que pasa voy es, bastante rápido, doctor. sí, y venía un poco preparado para toda la hora completa, pero bueno, a mí me parece muy importante esta sensación o este concepto de la imagen inconsciente del cuerpo, porque nos da la posibilidad de ver que el aspecto vital, el aspecto creativo, viene justamente de este contacto y de este reconocimiento con el otro. El tener papás que tienen una dificultad narcisista, que se vieron retados o que explotaron de una u otra manera la naturaleza de su niño, en vez de poder conocer al niño y traerlo a la vida, pone al niño en una situación vital en donde la imagen del cuerpo y la propia vida acaban estando como disociadas o acaban siendo contradictorias. Dice Dolto que si uno, cuando se queda solo ante la imagen inconsciente del cuerpo construida en vínculo con el otro, digamos que se queda ante su sufrimiento en muy buena compañía, ¿no? En cambio, si la imagen del cuerpo que predomina en la persona proviene de la desmentida de los padres, de la negación, de la explotación, ¿no? Que en determinado momento puede tener el niño por parte de sus padres, esa imagen del cuerpo va a dejar al niño en una soledad vacía, ¿no? Dice, mucho del problema psicosomático empieza cuando el único interlocutor que tiene el niño no es esta imagen del cuerpo que lo vincula a mamá, a las posibilidades imaginativas de la vida, sino cuando lo vincula con una imagen del cuerpo que implica la negación de su propia naturaleza, de su propia vida. Entonces, el niño no tiene un interlocutor que pueda responder. Y esto, quizá apresurándome, pero tratando también como ya de acercarme a la conclusión, es similar al problema que se encuentra Winnicott cuando se da cuenta que el paciente llega aquejado justamente de tener una mente, ¿no? Más que tener un funcionamiento psíquico vital, combinatorio, espontáneo, el paciente ha tenido que contener sus experiencias y sus situación emocional, las ha tenido que componer o las ha tenido que contener en una disociación artificial. Aquello que estaba muy unido en la experiencia del niño y que mamá le iba a dar realidad a esa unión, para el niño empieza a crear una disociación omnipotente que le da la impresión de tener una mente, que le da la impresión de tener una forma de pensar o una mentalidad concreta. Dice Winnicott, ahí se ve el problema de la mente como cosa en sí, no como una metáfora de esto a lo que echamos mano, ¿no? Como para tratar de imaginar. El gran problema del paciente psicosomático va a ser que esta mente, ¿no? Que está generando, está ya disociada de lo que era originalmente la unidad entre psique y soma, ¿no? Es una mente que está opuesta al cuerpo, así como pareciera a veces el discurso entre psicoanálisis y medicina respecto a lo psicosomático, está opuesto al cuerpo en vez de unido al cuerpo. Y esta situación de vivir la mente como, o la capacidad para pensar, para elaborar
como algo disociado de la experiencia corporal, es el problema fundamental del paciente psicosomático. En esta imagen que les contaba al principio, el paciente psicosomático es aquel paciente que no puede, digamos, como hundir el tallo de su apariencia, de su imagen, de su presencia frente al otro en el agua, digamos, como del verdadero self, de la actividad más espontánea. El paciente va a explotar esta disociación, ¿no? Y le conviene tener esta disociación, sea porque se defiende de la intrusión de aspectos problemáticos, o sea porque se está asimilando a lo que los demás pudieron ver en él, ¿no? Entonces, esta disociación va a ser la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista de Winnicott, que vamos a poder tratar. Las alteraciones de la imagen corporal o de la imagen inconsciente del cuerpo es el problema que sí podemos tratar. No podemos tratar la enfermedad psíquica. Podemos ver que hay algo en el desarrollo que constituye el funcionamiento patológico y es la separación del tallo del agua, ¿no? La separación de la mente y el cuerpo, la separación de la imagen y el vínculo deseante con el otro. A nosotros nos hace sentido, sin embargo, el paciente va a tratar de explotar esta disociación porque es un terreno en donde se siente protegido, en donde se siente cómodo, ¿no? Pero que lo mantiene vivo a un costo muy grande, ¿no? Lo mantiene vivo de una forma que no es de acuerdo a la suya. Los autores coinciden en que tenemos que poder y sumergir al niño, ¿no? En esta vivencia social, que tenemos que pensar, ¿no? De una u otra manera en brindar la posibilidad que los papás o que el medio humano no le ha brindado a esta persona para que eventualmente, y dice Winnicott como un poco irónicamente, espontáneamente pueda retomar su desarrollo y le pueda empezar a hacer mucho más confiable el reconocimiento en el otro y el vínculo con el otro que el vínculo con lo narcisista, con lo omnipotente, ¿no? Con lo negador de su propia vida personal, ¿no? Si, dice Winnicott, tratar al paciente psicosomático va a ser un trabajo muy, muy grande. Nos enfrentamos a la visión de que el psicoanálisis no es un gran esquema teórico, sino que es una técnica de crianza, ¿no? Ser psicoanalista se parece más a traer a la vida a un bebé inexistente que a desarrollar el potencial humano de manera perfeccionista y sofisticada, ¿no? Entonces dice, es especialmente apto el psicoanalista que puede ver que psique y soma están unidos, ¿no? Que el problema de lo corpóreo que presenta el paciente psicosomático es una forma de hablar de su propia disociación, ¿no? Si se le dan las condiciones, eventualmente el paciente puede o no puede retomar su desarrollo y volver a meter su tallo en el agua. Bueno, me parece que es lo fundamental, ¿sí? Muchas gracias, doctor. De verdad es una ponencia, a mí me gusta mucho, ya no es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharlo. De hecho, yo formulé muchas preguntas mías, la verdad, pero creo que sería muy invasivo de Excelente. mi parte no leer las del público. Me quedo de esta conferencia, Uh-huh. esto último que está comentando, doctor, que el psicoanálisis es un tema de crianza. Me guardo ese comentario y procedo a leer las del público. Nancy Uh-huh. nos pregunta, a pesar de que los padres no toleren el esquema corporal de un niño con algún problema o déficit, ¿podría cambiar algo en la imagen corporal inconsciente del niño si se cuenta con una figura rescatadora que no sea estos? Sí, sí, y acá rescatadora es rescatador en nombre de toda la especie humana, ¿no? Como tratando de sumergir a la persona en un vínculo en donde realmente pueda ser reconocido. Justamente pensamos que es posible hacer esta elaboración. El niño que ha vivido este tipo de traición por parte de sus padres, que ha ido viviendo este tipo de desadaptación, va conservando todo un catálogo
¿no? De los momentos en donde se vio traicionado su verdadero self para poder eventualmente poderlo solucionar. Creo que sí, sí es posible, ¿no? Y es la apuesta que tenemos en el psicoanálisis, ¿no? Que haya esta posibilidad de rescatar o de responder, ¿no? A las necesidades frustradas del paciente. Dice, parecería que lo importante es que el paciente pudiera tener cierto grado de reconocimiento de quién es realmente, ¿no? De qué implica para esa persona genuinamente vivir. Muchas gracias, doctor. Fernando igual nos pregunta, ¿por qué hay padres que dan experiencias de vida a sus hijos y las dan a entender que el mundo es peligroso? Pues es un asunto muy humano, ¿no? Pero lo que vemos es que el niño no llega a ser visto o no llega a poder descubrir esta imagen inconsciente de sí mismo o no puede desarrollar espontáneamente su gesto, sino que hay alguien que le esté imponiendo una visión de un mundo poco vivo, ¿no? Poco relacional con la realidad del niño, sino más con una necesidad de que el mundo sea así o con una conclusión que el padre ha tomado de esa manera, ¿no? Vivir se vuelve un asunto muy intelectual. Hay que pensar y hay que saber cómo es el mundo antes de experimentarlo, ¿no? Y en ese sentido, acaba la persona con mucha dificultad, ¿no? Como para poder realmente elaborar, ¿no? Sus propios conflictos. Heredamos, ¿no? Un prejuicio vital en vez de una posibilidad vital, ¿no? Habrá miles de razones, desde el narcisismo de los padres, algunos motivos muy neuróticos, habrá algunos motivos que tienen que ver con la propia dificultad del esquema corporal, por ejemplo, de los niños, respecto al temor, a la emergencia de algún aspecto de la imagen inconsciente del cuerpo. Esta imagen inconsciente del cuerpo tanto conlleva lo que somos, también conlleva cómo funcionamos y también nos compete como sujetos deseantes y en el erotismo, ¿no? No es raro, por ejemplo, que alguien, un papá o mamá, que tienen un gran temor o una gran defensa acerca de su propia sexualidad, pronto van construyendo la imagen de un niño ideal, en el que toda esa sexualidad no está presente, ¿no? En donde se da una situación como de peligro a contactar con ciertas áreas de la experiencia. Lo importante sería poder ver que esa experiencia y ese campo de la experiencia va quizá a poder desarrollar no como algo que ya preexiste, sino como algo que va a tener el trabajo de la persona de construir, ¿no? Que va a tener el trabajo de imaginar, ¿no? De soñar sus propios sueños. Gracias. A mí me hizo pensar con la respuesta que el psicoanálisis es un acto de amor, ¿no? Y que el psicoanálisis ayuda a que amemos la vida, con eso que, pues, lo que compone la vida en sí. Sí. Voy a leer una pregunta más, me parece importante. Nos las plantea Carlos. Y bueno, dos más, doctor. ¿Qué le parece? Porque es un diálogo Perfecto. bastante nutritivo. Carlos Perfecto, nos perfecto. comparte. Gracias por la excelente presentación, doctor. Solo consultar, ¿cuál es el papel que juegan las redes sociales en la construcción de la imagen del cuerpo y su constante actualización? Más cuando desde edades más tempranas y sin control, los sujetos se allegan de los instrumentos propios de esas construcciones. Pues llega a ser muy importante, aunque es difícil hablar de la cuestión simplemente de redes sociales, así como en abstracto, ¿no? Porque cada quien hace diferentes cosas y usa de formas distintas las redes sociales. Ahora, sí es preocupante que nos acostumbramos ya a pensar en redes sociales como este medio virtual y no en las redes sociales, ¿no? Que caracterizan el vínculo humano. Resulta muy problemático cuando la realidad de redes sociales se aleja y se disocia muy grande de la realidad de nuestras verdaderas redes sociales, ¿no? De aquellas que podemos sentir constantemente del cuerpo. Vamos viendo cómo
la persona está tratando de perfeccionar una vida que posiblemente no tiene mucho que ver, ¿no? Con la persona, o se le imponen ciertas exigencias que no necesariamente nacen, digamos, como de la persona. La paradoja es que, por ejemplo, el paciente psicosomático llega buscando, pues, a lo que está acostumbrado, llega buscando ideas, ¿no? Intelecto, ¿no? Formas de resolver su problema, pero lo que necesita es verdaderamente un vínculo, ¿no? Siguiendo la metáfora, es como si la persona aprendiera a vivir a partir de Facebook en vez de a partir de sus padres, ¿no? Y lamentablemente a veces vemos cómo ha proliferado esta situación en donde hay una especie de deseo de autogenerarse uno mismo, ¿no? Porque papá y mamá o el vínculo que se tiene con ellos fue incapaz de hacer a la persona verdaderamente nacer a la vida, ¿no? Entonces, vemos muchos discursos pretenciosos, ¿no? Respecto a las redes sociales, en el sentido de que la gente se puede autocrear, ¿no? Puede definir una imagen del cuerpo omnipotente y no una verdadera experiencia vital. Te importa más parecer que ser, ¿no? Muchas gracias. Gabriela nos pregunta, entonces, doctor, ¿la psicosomática es un problema de vínculo? Me hace pensar en Dotó con las experiencias del intercambio afectivo. Sí. Sí, sería un problema completamente de vínculo. Bueno, al menos desde esta perspectiva que estoy platicando, ¿no? Que creo que es una perspectiva que nos puede sensibilizar, ¿no? En cierta medida hacia el problema psicosomático. Es un problema de vínculo, ya sea de vínculo con la realidad, de vínculo con el propio cuerpo, de vínculo con la madre, de vínculo con lo humano, ¿no? Hay algo ahí que caracteriza el problema psicosomático y es la disociación, ¿no? Dice Winnicott, la enfermedad que vemos no significa nada más que el individuo está disociado, ¿no? Entonces, es un problema de vínculo en tanto que la disociación impide el vínculo, ¿no? Lo secciona, lo corta, ¿no? O nos deja en vínculo con algo ausente, inexistente, omnipotente, ¿no? La persona psicosomática hace vínculo con algo que no existe, ¿no? Y le lleva a hacer una cosa en sí misma, ¿no? Entonces, sí, sería un problema de pensamiento, un problema de vincular los afectos, un problema de vincular diferentes épocas de su vida, ¿no? De vincular la elaboración con lo que le ocurre en el organismo. Nosotros podríamos tratar de dar las condiciones para que ese vínculo se vea facilitado y que cuando se establezca y se vuelva a romper, podamos pensar un poco imaginativamente cómo el paciente, ¿no? Podría, ¿no? En determinado momento hacer las cosas con esos brazos y esas piernas que siente que no tiene, ¿no? Nosotros cuando vemos al paciente psicosomático, quizá lo imaginemos más completo de lo que él mismo se imagina. A mí me hace pensar, doctor, y con temor a equivocarme aquí delante de usted y con los participantes un poco en el estadio de despejo. O no sé, ¿usted qué piensa en eso? Esta parte de Sí, mostrarle al niño, ¿no? Su cuerpo físico. ¿Y qué pasa cuando usted hablaba de, pues, de esta discapacidad, quizá? No sé, sí. ¿qué podría ser ahí, doctor? Lleva a pensar en eso, ya no nos dé tiempo a lo mejor de platicar esa complicación. Lo que yo comento y las ideas de estos autores, lo que tratan de dar cuenta es de esta potencia subjetiva, ¿no? De esta base del sujeto que es realidad viviente, ¿no? Que es puro funcionamiento, ¿no? Orgánico y la elaboración imaginativa de ese funcionamiento orgánico, aún antes de que la gente se identifique con la imagen en el espejo, ¿no? Antes de poder decir yo, ¿no? Ya antes de estar diferenciado, aun cuando el bebé está mezclado en su percepción con la madre y con el resto del entorno, ya hay una, ya hay una base, ¿no? Ya está el sustento subjetivo. Yo creo que lo del estadio del espejo, dando por cuenta que todo esto haya salido suficientemente bien y la persona se ha instaurado en la vida,
el estadio del espejo luego viene a provocar una gran complejidad en nuestra relación con la imagen del cuerpo, ¿no? O puede sumir a la gente traumáticamente en acabar queriendo convertirse en algo que no es, ¿no? En que prefiere aparentar que realizar, ¿no? En donde se puede fugar la gente a un territorio de lo imaginario, ¿no? Pero creo que esa es una complicación que viene después de que la base del self está, y de la existencia está ya hecha. Luego, además, las castraciones, ¿no? Que van a venir a partir del estadio del espejo, nos van a llevar a una verdadera revolución y desarrollo interno. Creo que es muy importante pensar que sería bueno que al momento del estadio del espejo se cuente con una base del ser anclada en algo genuinamente propio y con posibilidad de simbolizarse, y no en algo ajeno e imaginario e omnipotente y artificial. Muchas gracias, doctor, por la participación. Es un tema que no me dio tiempo de leer todas las preguntas. De nuevo, invitarlo a que siga participando en esta clase de jornadas. La experiencia que usted tiene nos enriquece bastante, y más este tema que no solamente es para ahorita, incluso se puede hacer un seminario. Sí, Muchas sí, gracias, sí, claro que doctor. sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día. Gracias, doctor. El tema